quieren seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional. Buenos días. Bueno, un gusto saludar a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana en nuestro primer programa del Espacio Constitucional Ambientalista. Hemos armado un espacio de comunicación en el cual, en el primer programa vamos a explicar un poquito, a compartir con ustedes, cuál es la intención, cuál es la historia, cuál es la razón, cuáles son los motivos para que nosotros estemos en este momento saliendo en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube que habíamos armado hace un tiempo atrás, cuando estábamos en actividad política, y bueno, y que ahora lo reflotamos para continuar en otro tipo de actividad que claramente ya no es la actividad política. Estamos recibiendo mensajes de WhatsApp escritos al 099 1015 47. Incluso en la pantalla ustedes van a ver que ese número les va a aparecer. Entonces, cualquier mensaje que nos quieran enviar, 099 1015 47. Nosotros luego lo vamos a compartir en el correo del programa. Vamos a leerlos al aire. Si no tenemos tiempo, no los vamos a leer al aire, los vamos a leer luego en forma privada, vamos a contestar todos. Y bueno, bienvenidos. Esperemos que podamos compartir todos los viernes de 10 a 12 en 2 horas de comunicación. Y quisiera un poquito explicar la razón o cuál es el motivo por el cual arrancamos con esta comunicación. Me estaba acordando ahora de un escritor inglés que apareció en el mundo en la década del 50 con un apodo, incluso ustedes los pueden buscar, que el apodo era Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, un nombre casi hindú. Ese escritor inglés contaba que él era una persona en la cual en su cuerpo se había reencarnado, eso era creer o no creer, un monje del Tíbet, del cual vamos a hablar algo del Tíbet en este programa, y que su cuerpo era un instrumento de ese monje tibetano por el cual le transmitía sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta historia de ese escritor Lobsang Rampa? Y la historia la hago porque él escribe una serie de libros. El primer libro se llama El Tercer Ojo, y luego escribe una serie de novelas y libros que me estoy recordando ahora, Mi vida con el Lama, El médico del Tíbet, La sabiduría de los ancianos, El cordón de plata, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hago este cuento? Porque él decía que para poder entender los sucesivos libros que yo les acabo de citar, había que leer El Tercer Ojo, que era el primer libro. Y ahora cuando digo, bueno, voy a explicar cuál es la razón de nuestro programa, de nuestra presencia, después me quedé pensando, bueno, esto vale para el primer programa, pero luego las personas que nos sigan acompañando viernes a viernes no van a tener esta explicación. Pero todo tiene un comienzo, y como nosotros en nuestra clase de facultad, en la primera reunión que tenemos con los estudiantes, les explicamos cuál es la metodología del curso, cuáles van a ser los horarios, cuál va a ser la bibliografía, etc. En esto vamos a hacer algo parecido. Nosotros, ustedes, seguramente muchos de ustedes saben, pero tal vez algunos no, porque pretendemos ir sumando audiencia. Tuvimos un pasaje efímero por la actividad política. Fuimos legisladores electos en el 2019 y trabajamos como legislador, ocupamos una banca en la Cámara de Representantes hasta el año 2024. En las elecciones del 2024, nosotros creamos un partido con una cantidad de gente amiga, gente que nos acompañó, que nos apoyó, y fundamos el Partido Constitucional Ambientalista. Ese Partido Constitucional Ambientalista compareció a las elecciones nacionales de noviembre del 24
Y claramente, si bien tuvimos casi 13.000 personas que nos acompañaron, lo que fue para nosotros extraordinario y a lo cual estamos muy agradecidos, claramente no alcanzó para obtener una banca en el Poder Legislativo y la continuidad, digamos, de esta opción política. Por lo tanto, no hemos salido de la actividad política en virtud que el cuerpo electoral se pronunció cuando tenía que pronunciarse y por diversas razones que en este momento claramente no son importantes ni vale la pena analizar, no continuamos en la actividad política. Después del resultado electoral de noviembre, apoyamos a algunos candidatos de la llamada coalición republicana en su momento, a la candidatura presidencial y luego a candidatura de intendencias, gobiernos departamentales. La elección presidencial de noviembre la ganó el Frente Amplio y las elecciones departamentales de mayo del 25, algunos de los candidatos que nosotros apoyamos salieron electos intendentes, otros no, eran candidatos del Partido Nacional y a partir de ahí nuestra actividad política, digamos que ha cesado en virtud que no hemos tenido más contacto con los dirigentes de los otros partidos que en su momento conformamos esa especie de coalición de gobierno. Sí seguimos en contacto con integrantes de nuestro partido, que no somos demasiados, también se los digo, no somos un gran número, pero bueno, con esos integrantes de nuestro partido estamos en contacto, seguimos vinculados y bueno, y en el futuro se verá qué hacemos. Hoy por hoy estamos fuera de la actividad política. Sin perjuicio de lo cual, y reconociendo esa realidad, que eso es una realidad, que estamos fuera de la actividad política, nos pareció que podíamos realizar algún aporte desde el punto de vista comunicacional, o sea, teniendo digamos, una presencia semanal los días viernes de 10 a 12, y si nuestro programa va sumando personas que nos acompañan, o sea, que se suscriben a nuestro canal. La suscripción, ustedes saben que es una forma de acompañar al programa, es una forma de adherirse a la transmisión del programa que no tiene costo para quien se suscribe, o sea, es gratis. Y para quienes estamos armando este proyecto de comunicación es valioso e importante porque uno se siente animado, ¿no? Si uno tiene 100 suscriptores, 200 suscriptores y va subiendo 400, 500, lo que fuere, bueno, semana a semana vemos que sumamos suscriptores. Sumar suscriptores implica sumar audiencia, sumar personas que nos están viendo y eso claramente es un incentivo para continuar con esta actividad de comunicación. Para suscribirse es muy sencillo. Ustedes entran en nuestro canal de YouTube, que es PCAUY, y ahí vamos a aparecer nosotros como estamos apareciendo ahora, en vivo. Y hay una ventana que dice suscribirse. Ustedes cliquean esa ventana y automáticamente quedan suscritos y a nosotros nos llega por el logaritmo de YouTube la cantidad de personas que están suscritas. A su vez, en la parte inferior de la pantalla hay un dedito para arriba y un dedito para abajo, que es una señal de apoyo a lo que estamos diciendo, a lo que estamos compartiendo, y el dedito para abajo claramente es de rechazo. Entonces también suma al proyecto nuestro desde el punto de vista de la continuidad del mismo, que nosotros programa a programa podamos recibir ese apoyo, ese dedito para arriba, como aparece dibujado ahí. Entonces eso nos va a incentivar la continuidad. Si el programa sigue creciendo, si seguimos creciendo el número de suscriptores, el número de personas que nos acompañan viernes a viernes, que yo diría que es un periodo de prueba que vamos a hacer de aquí a fin de año, bueno, tal vez en el año 2026 empecemos a transmitir miércoles y viernes. O de pronto antes, ya en el mes de noviembre, nos animemos a salir 2 veces por semana, si es que nuestro mensaje interesa, digamos, porque tampoco vamos a hacer un esfuerzo de comunicación, etcétera,
cuando no tiene demasiado objeto el mismo. Pero bueno, nos estamos dando, como quien dice, un gusto de poder compartir con ustedes este espacio. ¿Cuál es el sentido del espacio? O sea, como el Obsan Rampa, el tercer ojo, o sea, explicando en su primer libro qué es lo que iba a hacer en los libros posteriores. Bueno, el sentido del espacio nuestro es comunicar, difundir temas jurídicos, políticos, legislativos, constitucionales y ambientales. Yo diría que nuestra formación, desde el punto de vista académico, va por esos caminos. Es decir, nosotros no podemos hablar de una enorme cantidad de temas en los cuales no estamos preparados para hacerlo. Pero en lo que hemos dedicado muchos años de nuestra vida a formarnos en temas jurídicos y en temas constitucionales, eso sí lo podemos hablar, se coincidirá o no con lo que nosotros decimos, pero es para lo que nosotros estamos preparados. En virtud de esa formación jurídica, nos permite analizar todo lo que tiene que ver con la jurídica, que en un Estado es prácticamente el 90%, es decir, resoluciones, decretos, proyectos de ley, textos de la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces la idea nuestra es encontrarnos una vez por semana con las personas que nos acompañen en este vivo y compartir con ustedes lo que nosotros creemos que es una información valiosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer después que terminemos nuestro programa? O sea, luego de la hora 12 del día viernes, bueno, agarraremos el programa, lo fraccionaremos, lo subiremos a las redes para que las personas que tengan interés en distintos temas puedan o ver todo el programa de un tirón, lo que es un tiempo importante, o como va a ser, los cortes van a tener los contenidos que tiene cada corte. Si mira, este tema me interesa y voy a incursionar en él. Por lo tanto, la idea nuestra es esa, compartir las reflexiones con esos contenidos. Otra particularidad que va a tener nuestro espacio es que nosotros, hoy estoy yo, pero en los programas posteriores, o sea, nosotros no tenemos un libreto. No estamos diciendo, bueno, el programa se compone de 10 a 10 y media con tal tema, de 10 y media a 11 menos cuarto con tal, sino que es un programa que va de 10 a 12 y el contenido lo vamos armando semana a semana. Por lo tanto, posiblemente algún día tengamos invitados, en el cual hagamos una especie de entrevista. Otro día tengamos integrantes de nuestro movimiento constitucional ambientalista, especialistas en temas puntuales que podrán ilustrarnos o acompañarnos en una charla o en una conversación o en un intercambio de ideas con los temas que nos ocupan. Es decir, que va a ser un programa muy dinámico. Estamos recibiendo los mensajes, ese ruidito que ustedes escuchan, esas campanitas, son los mensajes que estamos recibiendo de ustedes que luego los vamos a ver. Por lo tanto, es un programa que yo diría no improvisado, pero no con un libreto que de tal hora a tal hora o tantos minutos le dedicamos a determinado tema, sino que yo diría que la urgencia de la semana nos va a llevar a tratar un tema u otro. Eso también es una característica que quería compartir en este primer encuentro. Otro tema que también quiero transmitirles es que por nuestro perfil, nosotros nunca hablamos, tratamos de no hacerlo, de personas. Es decir, vamos a hablar de política, vamos a hablar de derecho, vamos a hablar del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, vamos a hablar de política internacional, de política nacional, departamental. Pero es muy difícil que ustedes nos encuentren a nosotros hablando de una persona en particular en lo que tiene que ver con su vida privada. Cualquiera sea la actitud o cualquier sea la actividad que una persona que está en la vida pública realice en su vida privada, nosotros no vamos a incursionar, como hay muchos programas que lo hacen y está bien, los programas son diferentes, en hablar de lo que hace o no hace una persona en su aspecto particular. Si esa conducta privada de la persona le repercute luego en su actividad pública,
es cuestión de que cada uno lo juzgue. Pero nunca vamos a hablar de temas personales porque no nos interesa. Hay muchos programas que hacen eso, hay muchos comunicadores que se dedican a hablar o a hacer publicaciones en diferentes redes sociales sobre distintos personajes de la política o personas que están dedicadas. Nosotros no hablamos de eso y no lo vamos a hacer porque entiendo que no suma, o sea, no aporta en lo que tiene que ver a ese perfil. Pero quiero aclarar un poquito de este tema. Cuando yo digo que no vamos a hablar de su vida personal, me refiero a temas propios. Sí vamos a hablar, porque corresponde, si ustedes nos preguntan, ¿un colono puede ser integrante del directorio de colonización? Y decimos no. ¿Por qué decimos no? Porque la Constitución dice que no. El presidente de ACE, el actual presidente de ACE, ¿puede a su vez ser presidente de ACE y trabajar en las mutualistas privadas como médico? Claramente que no. Entonces, en ese aspecto, sí nosotros nos vamos a pronunciar o tenemos una opinión formada y necesariamente vamos a referirnos a una persona. Pero referirnos a esa persona va a implicar referirnos en un aspecto funcional, es decir, la compatibilidad o incompatibilidad que pueda haber entre desempeñar un cargo público y realizar una actividad privada. En ese aspecto sí, vamos a hablar con nombre y apellido porque es lo que corresponde. Lo que yo me refiero es que nunca vamos a entrar en temas personales o familiares de las distintas funcionarios que están ocupando cargos públicos, sino que nos vamos a referir, sí, de pronto a la compatibilidad o incompatibilidad jurídica o constitucional para realizar dicha tarea. Por lo tanto, eso también nos parece interesante o importante compartirlos con ustedes. ¿Por qué también hemos elegido esta forma de comunicarnos mientras seguimos recibiendo sus mensajes de WhatsApp? Y esto tiene un lejano origen que me gustaría compartirlos con ustedes. Es una especie de cuento, pero a veces los cuentos también son entretenidos. Hace algunos años atrás, yo diría bastantes años, el gobierno de turno sacó como una resolución que de esa resolución en adelante estaba la intención de colocar en cada mascota, en aquellos años se hablaba de los perros, un chip. Eso que en aquel momento apareció como algo novedoso, luego se fue generalizando y hoy es un tema, yo diría, aceptado. Voluntario, obligatorio, pero es un tema que ya está impuesto en la sociedad. El famoso chip de las mascotas con algún sentido veterinario, de estadísticas o lo que fuera. En aquel momento, en nuestra calidad de docente de la Facultad de Derecho, nos hacen una nota periodística de un diario sobre, digamos, la pertinencia jurídica de obligar a las personas que tenían una mascota a colocar un chip. Bueno, nosotros dimos nuestra opinión jurídica, que era claramente nuestra opinión, y con el correr del tiempo pasaron algunos días, yo diría algún mes tal vez, y nos llama otro periodista y nos dice que esa nota periodística, que luego se subió a las redes, había tenido una gran difusión, cosa que a nosotros nos sorprendió porque no entendíamos demasiado cómo funcionaban las redes y también porque nos pareció raro que ese tema despertara tanto interés. Pero lo cierto es que eso fue lo que nos comunicaron, que fue lo que sucedió. Entonces, a raíz de esa difusión que tuvo un poco sorpresiva, pasa algún tiempo más y llega al Uruguay la famosa inversión de UPM, de la cual tanto hemos hablado, y que en parte nosotros tenemos presencia pública y somos conocidos, o fuimos conocidos, o nos hicimos conocer por nuestra militancia, por decirlo de alguna forma, en contra de ese emprendimiento que hoy está instalado en el Uruguay.
Un amigo, cuando aparece la noticia de que UPM venía a instalarse al Uruguay, nos dice, mirá, viene UPM con un contrato secreto, un contrato absolutamente inconveniente para el tesoro uruguayo, o sea, para las arcas del gobierno, un contrato en el cual ellos van a ganar mucho dinero, y está bien que ganen mucho dinero porque las empresas tienen fin de lucro y lo que quieren es ganar dinero, pero para que ellos ganen mucho dinero, como están haciéndolo actualmente, el gobierno uruguayo tiene que poner muchos cientos de millones de dólares, algunos miles de millones de dólares, y todo eso se cocinó, se arregló en un contrato secreto entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y su secretaría de la presidencia, el doctor Thomas, me recuerdo, y algunos más, y los ejecutivos de la empresa finlandesa de UPM. Lo cierto que salían muchas noticias en la prensa del futuro emprendimiento, que llegaban los salvadores europeos, que un poco más venían a salvar la República, que teníamos que estar agradecidos a lo que ellos iban a hacer por nosotros, pero nunca se podía ver el contrato, el famoso contrato de UPM, porque el contrato había sido declarado confidencial y secreto, y por lo tanto la población en general no podía acceder al contenido del contrato. Algo absolutamente contrario a un sistema democrático, porque en una democracia los secretos pueden existir, claramente en temas de defensa nacional, en temas de seguridad interna, incluso en temas contractuales, cuando las empresas no quieren, y es legítimo que así sea, que la población en general conozca temas contables o temas financieros o temas económicos o temas de organización o temas de patentes que tengan las empresas, porque si se hacen público pierden claramente lo que las caracteriza. Pero otros temas, por ejemplo, cuánto tiene que poner el Estado uruguayo o cuánto le va a costar el Estado uruguayo que una empresa extranjera venga al Uruguay, y eso no puede ser secreto. ¿Qué obra va a hacer el Estado uruguayo para que una empresa extranjera se instale acá? No puede ser secreto porque es algo sencillo y absolutamente pertinente que sea público. O sea que si se hace secreto es porque algo se oculta. Entonces los gobiernos, el gobierno del Frente Amplio, incluso el gobierno de la coalición republicana, se ha amparado en esa competencia, en esa ley que permite declarar secretos los contratos confidenciales o reservados, para celebrar o firmar contratos con empresas extranjeras a espaldas de la opinión pública y a espaldas incluso del Parlamento y a espaldas del Poder Judicial. Nosotros en nuestro pasaje por el Parlamento como diputados intentamos derogar esa ley, que es una ley en particular, que es la que permite al Estado declarar secreto, confidencial o reservadas la información, incluso los contratos, y claramente no tuvimos ningún apoyo porque el sistema político está alineado en la permanencia y en la existencia del secretismo de los contratos. Pero para no desviarme del tema de UPM, cuando ese amigo me dice, mira, salió, ahora se hizo público el contrato, que ya no se podía modificar porque era un contrato que ya estaba firmado, ahora que el contrato es conocido, ¿por qué no te haces un audio sobre el contrato de UPM? En virtud de aquel antecedente que habías hecho una nota que había tenido bastante repercusión sobre la competencia o no del gobierno para obligar a los uruguayos a ponerle un chip a su mascota. Y recuerdo que a ese amigo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que el contrato de UPM es muy largo, es bastante técnico, y el teléfono, en el cual yo hacía audios, o sea, yo lo que empecé a hacer fueron audios, claro, un teléfono con menos tecnología que los teléfonos que hay ahora, me permite grabar algunos minutos, no tantos. Creo que hay como una convicción o una comprobación de que la gente en general, y yo también me incluyo,
no escuchan audios o videos largos, así que tengo esperanza que este programa sea la excepción, que nos miren 2 horas. Y bueno, entonces no tiene demasiado sentido hacer algo así cuando la realidad nos demuestra que las personas, por la explicación que sea, que yo no la tengo, no dedican mucho tiempo a ver un solo audio a escuchar un solo audio o a ver un solo video. Dedican muchas horas al día, muchísimas, a ver centenas o decenas de videos, pero no uno. Por lo tanto, digo, no tiene sentido que yo me ponga en esa actividad. Pasa un tiempo, como ven, el programa empezó con un cuento, yo diría una anécdota. Pasa el tiempo y hay un incidente que se produce en la vía pública en el cual el presidente Tabaré Vázquez hace una visita al edificio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y a la salida de esa presencia del presidente Vázquez en el ministerio, había gente en la calle, como siempre hay cuando sale un presidente, y una de las personas que había en la calle esperando al presidente era un colono. Y el colono tiene un intercambio de palabras con el presidente de la República en el cual lo acusa de mentiroso. Fue bastante curioso esa situación y no habitual, no estamos acostumbrados en Uruguay a que eso suceda, pero sucedió. El presidente Vázquez, el expresidente Vázquez, que tenía una forma de ser una persona tranquila, tenía un carácter de ser una persona tranquila, increíblemente reaccionó ante ese insulto y tuvo un intercambio bastante fuerte de palabras con el colono que duró algunos segundos, subió a su coche y se retiró del lugar. Bueno, eso fue noticia, se imagina, porque el presidente discutiendo con un colono. Pero lo curioso es que al poco tiempo después, desde la página oficial de la Presidencia de la República, de la página oficial, una cosa insólita, los funcionarios de presidencia, en lugar de sacar un comunicado explicando, la circunstancia que había sucedido, sacaron un comunicado dando datos personales del colono, que yo en su momento entendí que lo que querían hacer era exponerlo a la condena pública. Es decir, la página oficial de la presidencia del gobierno uruguayo durante la presidencia del presidente Tabaré Vázquez utilizó la estructura presidencial para atacar la vida personal de un colono. Algo absolutamente, yo diría, inadmisible. Pero sucedió. Entonces, a raíz de todos esos hechos que le estoy comentando, que la presidencia atacaba a un colono que había insultado al presidente, ¿no? Porque en última instancia fue un insulto. Y que el presidente está mal insultar, pero está permitido. Por lo menos en la Constitución uruguaya está permitido. Si nos da tiempo, vamos a hablar como un insulto de un periodista, ahora está siendo juzgado por un poder judicial y por una fiscalía increíble, atacando la libertad de expresión y dando una señal terrible al sistema democrático. Es decir, el poder judicial y la fiscalía general teniendo una función de censura a un periodista que lo que hizo fue una opinión y en esa opinión insultó a una persona. Lo que está mal, pero está permitido. Pero no me quiero ir del cuento de UPM, de la anécdota. Esa situación que pasó con la presidencia de la República, nada más y nada menos, en lo personal dije, bueno, es inadmisible que esto suceda. Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar a hacer audios explicando el contrato de UPM, o sea, leyendo el contrato, que es lo que nosotros hacemos. Yo acá tengo la Constitución y de repente hoy le leo un artículo de la Constitución. Porque la verdadera forma de difundir los temas
además de una opinión que es válida, es leer. Bueno, si uno lee y dice eso, dice lo que dice. Y la Constitución es un texto muy claro y muy sencillamente escrito en la mayoría de sus artículos, que cualquier persona, incluso sin formación jurídica, la puede entender perfectamente. Estoy hablando con ustedes y estoy mirando, yo diría, como de reojo los mensajes que estamos recibiendo, porque claramente nuestro programa no tiene cortes publicitarios porque no tenemos publicidad. Entonces, cuando querramos hacer un corte, que vamos a hacer alguno, vamos a ir a algún pequeño video de TikTok para que en ese espacio, mientras pasamos el video, nosotros podamos organizar un poquito la mesa, etc. Tema al cual voy a volver, pero no quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que pasó? Dije, bueno, eso a mí, y aquí hablo en primera persona, me dio como un incentivo para decir, bueno, esto no puede ser. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer audios y haremos 1, 2, 10, 15, lo que fuera, los que sea necesario, leyendo el contrato. Y en alguna lectura del contrato explicar dentro de nuestras posibilidades qué es lo que se quiso decir en el artículo 20, por ejemplo, del contrato de UPM, cuando dice: las personas que firmaron este contrato declaran bajo juramento que no han recibido coimas. Una cláusula bastante curiosa, pero lo dejaron por escrito. Que no han recibido y que no recibirán coimas. Una cosa rarísima. Nosotros leímos esos audios difundiendo el contenido del contrato de UPM, nos dieron como cierta presencia en los medios y tuvieron bastante repercusión. Entonces, en lo personal, entendí o me di cuenta de la importancia de la comunicación por estas nuevas herramientas. En aquellos años eran audios, y hasta los lugares que esos audios pueden llegar, que uno no se imagina a quién finalmente le llega un audio o un video o una presencia en las redes, a un lugar, yo diría, inesperado. Entonces ahí está el valor de la comunicación, de esta forma de comunicación. Con esos antecedentes, yo tuve cierto conocimiento público. Es decir, la gente me empezó a conocer. Y vamos a hablar así porque es cierto. Los famosos audios de UPM. Después ingresé en la actividad política. Y en la actividad política salí electo diputado. Y quiero decirlo porque tengo ganas de decirlo, que esa elección como diputado no es que yo haya utilizado los temas de UPM ni que me haya utilizado a la gente, porque yo básicamente, además de explicar el contrato, luego me formé parte de una actividad para tratar de evitar el trazado del tren de UPM, o sea, el trazado actual. Cuando nos dimos cuenta que la llegada de la empresa UPM era un hecho consumado, que ningún gobierno, ni el gobierno del Frente Amplio, ni el gobierno de la coalición republicana, iba a hacer nada para que ese emprendimiento no viniera, y que tampoco ninguno iba a hacer nada para modificar el contrato, pudiendo hacerlo, el contrato de UPM, que fue un desastre para el Uruguay, que costó miles de millones de dólares. O sea, para que UPM se instale acá, costó más o menos 8 veces erradicar la pobreza infantil. Eso con cifras oficiales. Si erradicar la pobreza infantil en el Uruguay dicen que sale 500 millones de dólares, bueno, el contrato, la obra pública que le hizo el gobierno del Frente Amplio y el gobierno de coalición a la empresa UPM es 6 o 7 veces la cantidad de dinero que se necesita para erradicar la famosa pobreza infantil utilizada por todos los partidos políticos como una muletilla electoral y que luego no hacen nada para realmente combatirla o eliminarla. Por lo menos hasta ahora el Frente Amplio, que es el gobierno actual, no ha hecho nada. Entonces, esa presencia tal vez colaboró a que yo llegara a la banca como diputado. Me parece que puede haber sido importante. Pero siempre yo hago cuidado en aclarar
de que yo no utilicé a la gente, a los vecinos afectados por la vía de UPM o por el emprendimiento de UPM, para luego ir a pedirle su voto, cosa que podía hacer, porque es lo que hacen los políticos. Y esto lo digo porque yo básicamente trabajé por muchos cientos de vecinos, trabajé con ellos, con los vecinos, en el interior de la República, en los departamentos de Durazno, Florida, Canelones, básicamente. Y yo soy electo diputado por Montevideo. Y en Montevideo, voy a contar en este primer programa, que es prácticamente una presentación y anécdotas y cuentos. En Montevideo yo colaboré con vecinos, colaboré desde el punto de vista jurídico, con vecinos de la zona por donde entra el tren al departamento de Montevideo, Sayago, Peñarol, etc. Gente que la tengo registrada con nombre y apellido, que tuvimos muchos contactos, mucha relación, en ese sentido, unidos por ese tema común. Y luego cuando yo me incorporo a la actividad política partidaria, porque yo en la actividad política tuve prácticamente siempre, pero no como candidato. Yo siempre estuve dentro del Partido Nacional como un militante más, pero en esa elección del 19 aparecí como candidato de un nuevo partido que apareció con una gran fuerza en la opinión pública y desde el punto de vista electoral, que es Cabildo Abierto. Y bueno, y luego por situaciones que no interesan, me retiré de Cabildo Abierto, o sea, a nadie le interesa ese tema, y abandoné Cabildo Abierto y seguí como legislador independiente. ¿Pero por qué digo esto? Porque hubo gente, miren cómo es la gente, como yo digo, la gente es divina. Hubo gente que estábamos trabajando juntos porque eran personas que el que yo llamo el tren de UPM, porque es de UPM el tren, trabaja solo para UPM, le pasaba por enfrente, por el portón, yo diría por el living, por adelante. Le destruía su propiedad, las cientos y cientos y miles de expropiaciones que hubo que hacer, donde el tren pasaba por arriba, y otras miles y miles, más de 10.000, que no se hicieron, pero que debieron haberse hecho, en el cual el tren le pasa a 5 metros. Esas propiedades también están destruidas, si bien el gobierno uruguayo nunca las expropió y la gente sufre eso. Pero hubo personas, yo diría los principales referentes de esos barrios de Montevideo, que estamos trabajando conjuntamente para evitar el trazado del tren de UPM, ya que era inevitable que el tren se hiciera, pero queríamos que los trenes no pasaron por las zonas urbanas de las ciudades. Cuando yo ingreso a Cabildo Abierto, se reúnen conmigo los principales referentes de ese movimiento y me dicen, mira, Eduardo, nosotros estamos re agradecidos con todo lo que estás haciendo gratis, o sea, sin cobrarnos, o sea, por todo lo que nos has ayudado en esta lucha contra ese tren que viene a destruir nuestras vidas. Pero ahora que entraste en Cabildo Abierto, que es un partido de derecha, como nosotros somos de izquierda, no queremos que nos ayudes más. Una cosa insólita. Lo que es cierto. O sea, ahí me enteré que eran de izquierda. Yo nunca le pregunté a quién votaban. Pero me causó sorpresa que una persona, un ser humano, en el cual un tren le pasa por el living de la casa, como yo le dije, te pasa en el baño, que te va a destruir la casa, que te va a producir rajaduras y problemas de cimientos y te vas a tener que mudar. O sea, algunas personas que el tren les destruyó la casa, les destruyó la vida, como uno de los tantos que los estaba ayudando a evitar que eso sucediera, porque que le destruyera la vida le decían ellos, no lo decía yo, le dijeran a esa persona que la estaba ayudando, que era yo, que no querían que los ayudara más porque ideológicamente ellos eran de izquierda y yo no era de izquierda. Una cosa increíble. Pero, como yo le dije, bueno, muchachos, al que le pasa el tren en el living es a ustedes, no a mí. Yo no vivo en los barrios de Montevideo donde entra el tren. Incluso ni siquiera ando demasiado por la ruta nacional número 5, que es donde viene el tren. Yo soy de Paysandú y la ruta que utilizo para mis traslados es la ruta nacional número 3 y parte de la ruta 1.
O sea que yo al tren no lo veo. No me baño en el Río Negro, porque me queda incómodo ir hasta el Río Negro a bañarme. Por lo tanto, en forma personal, a mí el tren no me afecta. Pero hay una herramienta constitucional que a ustedes los puede liberar de la tortura del tren, pero si a ustedes no les sirve, porque el que les trae el medicamento no piensa como ustedes, bueno, el problema es de ustedes, no es mío. Así que sigan con su tren, con su izquierda y mucha suerte. Parece increíble que esto sea así, pero fue lo que sucedió. Como ustedes ven, esta primera presentación, este primer programa, no sé si será atractivo porque nos hemos dedicado a hacer anécdotas y cuentos, pero vamos a hablar algo de política. Pero yo quería hacer esta presentación un poco para explicar por qué encaramos ahora esta actividad, que es el tema de la importancia que nosotros le damos a la comunicación y a la difusión de distintos temas y que creemos en el acierto o en el error que podemos realizar un aporte desde ese aspecto en la enorme cantidad de personas que están en esta actividad, porque en el Uruguay tenemos decenas de emisoras de radio AM, FM, centenas de programas como este que salen en YouTube y en las redes sociales, decenas de canales de televisión, más todos los medios de comunicación extranjeros que entran al Uruguay, por lo tanto, formas de comunicarse, de estar comunicados, de estar en contacto, hay cientos o tal vez miles. Esta es una más. Y bueno, y vamos a ver qué suerte tenemos en este nuevo emprendimiento. Pero para seguir con las anécdotas, en este primer programa y terminar la parte de las anécdotas, y para que ustedes entiendan cuál es el sentido del mismo, o sea, analizar con ustedes temas de opinión pública. En esos audios que nosotros hicimos explicando el brutal contrato de UPM que tanto perjuicio le trajo al Uruguay, un día me llama por teléfono una persona que yo no conocía, que no la voy a nombrar, la podría nombrar porque es mi amiga, pero no le dije que la iba a nombrar, entonces prefiero no nombrarla. Pero es una querida amiga hoy. Es una señora excelente, una persona muy valiosa que vive en Sarandí Grande. Un día recibo una llamada del celular y me dicen, mire, le habla XX de la ciudad de Sarandí Grande. Yo he escuchado los audios suyos y los institutos que permiten a la población defenderse del ataque de los gobiernos, que tal vez si tenemos tiempo podemos dejar por lo menos planteado cuáles son esos institutos. Y me gustaría que usted me explicara cómo es eso de hacer una iniciativa local para tratar de impedir que el tren de UPM pase por el centro de Sarandí Grande. Entonces yo le dije a esta persona por teléfono, digo, mire, es medio largo de explicar por teléfono, que yo le explique. O sea, yo en los audios decían, los pobladores, la gente se puede defender de los ataques de un gobierno. Por ejemplo, la gente de Casupá hoy, la gente de Canelones que le están por instalar un basurero a cielo abierto a orillas de su ciudad, con el cual ya estamos en contacto para ver si se puede hacer algo al respecto. Los vecinos de Casupá, en el cual el gobierno del Frente Amplio, sin autorización ambiental y sin informe ambiental, ya resolvió realizar la famosa represa de Casupá, siguiendo la doctrina del presidente Vázquez. Me acuerdo del presidente Vázquez cuando le reprochaban la construcción del tren de UPM y todos los perjuicios que eso iba a traer. El presidente Vázquez dijo, ¿el tren se hace o se hace? Así un verticalazo. ¿El tren se hace o se hace? Y ahora el ministro Ortuño y el presidente de la República y los copresidentes, sobre todo el copresidente Sánchez, no lo he escuchado tanto al copresidente el doctor Díaz, pero sí al copresidente Sánchez,
Copresidente es un cargo que le doy yo, no existe en la Constitución el cargo de copresidencia, pero yo me refiero como un triunvirato que maneja la presidencia de la República y lo he bautizado en el ámbito de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación que está cuestionada en el Uruguay en este momento, ya lo digo también. En ese ámbito lo digo, sin ofender y sin adjudicar cargos que no existen. Pero el proyecto de Casupá es un hecho consumado. Ahora, todos los proyectos necesitan una autorización ambiental previa. Acá no hay autorización ambiental y el ministro de Ambiente, que ya lo descalifica bastante, dice, Casupá se hace o se hace. Creo que no utilizó esa palabra, pero las puede haber utilizado. Y no, lo que debió decir el ministro de Ambiente, si se respetara las normas ambientales que no se respetan, es, queremos hacer una represa en Casupá, vamos a encargar un estudio ambiental y si el estudio ambiental lo permite, lo haremos. O sea, ese sería el procedimiento si estuviéramos en un gobierno que el tema le interesa, el tema ambiental le interesa. Pero claramente no le interesa por la forma en que han reaccionado a la construcción de esa represa. Es decir, el tema ambiental no importa. Lo vamos a hacer igual porque el negocio sirve. Pero vuelvo a lo anterior. Para terminar el cuento, terminar esta primera hora de programa, que ha sido una hora de anécdotas y cuentos, pero es el primer programa. Entonces después encararemos temas más interesantes. Recién estaba mirando de reojo algunos de los mensajes y le agradezco enormemente la cantidad de mensajes que estamos recibiendo y todos de apoyo, lo que nos hace, todavía ninguno nos ha dicho algo negativo. Es decir, que venimos bien con los mensajes recibidos. Bueno, termino el cuento del famoso tren. Esta señora me llama, no voy a decir el apellido, pero se llama Blanca, y me pregunta, bueno, nosotros podemos hacer algo, eso usted dice, una iniciativa legislativa local, que yo había publicitado que los pueblos para defenderse del Leviatán, el Leviatán es el nombre que un filósofo del derecho le dio al gobierno hace 300 años, y Leviatán es una figura del Antiguo Testamento, que es una serpiente con 2 cabezas en el Antiguo Testamento. Y esa serpiente de 2 cabezas tiene 2 estómagos. Entonces, el filósofo del derecho Hobbes, que escribió ese libro extraordinario, el Leviatán, ya en el 1700 decía, el gobierno es como una bestia, es como algo insaciable. Y por eso lo describía, lo asimilaba a esa serpiente del Antiguo Testamento, con 2 cabezas y 2 estómagos. Entonces eso hasta hoy se enseña en la Facultad de Derecho actual, el Leviatán, el gobierno. Entonces con Blanca, la señora de Sarandí Grande, decíamos, ¿cómo podemos parar el tren? ¿O cómo podemos hacer para que el tren no atraviese el centro de Sarandí Grande, que si atraviesa el centro de Sarandí Grande lo va a destruir? Entonces yo le dije a Blanca, digo, mire, yo explicarle por teléfono es difícil, yo diría imposible porque es una conversación un poco larga, pero lo que yo puedo hacer es ir a Sarandí Grande. Entonces esta señora me dice, ¿usted vendría? Sí, claro, bueno, el sábado voy. Entonces agarro el auto, el mate y me voy para Sarandí Grande a la casa de Blanca. Ahí la conozco, estuvimos conversando un rato, estaba su familia. Le explico lo que hay que hacer. Le digo, mire, usted lo que pueden hacer es una iniciativa legislativa local que está en la Constitución de la República, que nunca se hizo, pero está en la Constitución desde el año 1918. Entonces se podría aprobar a ver si esa iniciativa se puede hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer los vecinos de Casupá? Y los vecinos de Canelones con el basurero a cielo abierto, que ya van a iniciar una iniciativa legislativa local. Es decir, algo que pueden hacer todos los pueblos del Uruguay, que existe en la Constitución, y que el sistema político se ha encargado de no difundirlo para evitar que la gente se defienda a sí misma, que es lo que nosotros difundimos. Bueno, le expliqué a Blanca cómo había que hacer, y está, y dice, bueno, macanudo, voy a hablar con algunos amigos de Sarandí Grande y nos vemos. Pasan algunos días y me llama y me dice, ¿usted puede volver a Sarandí Grande? Yo, sí, claro, con mucho gusto. Pero no venga a mi casa, dice. Vamos a reunirnos en un club.
Bueno, fuimos al club y ya no era Blanca y su familia, sino que eran 30 o 40 personas. Bueno, les explico lo que hay que hacer, o sea, lo que dice la Constitución, que básicamente lo que dice la Constitución para que no estén así esperando es que el 15% de los habitantes de un municipio, no dice municipio porque cuando esto se redactó en 1918 los municipios no existían, pero dice de una circunscripción, la circunscripción son los municipios hoy. Bueno, el 15% de los habitantes de un municipio podrán presentar una iniciativa escrita a la Junta Departamental de su departamento para que la Junta Departamental del departamento apruebe un decreto departamental con lo que esos vecinos le piden en la iniciativa. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es redactar una iniciativa legislativa local, presentarla a la Junta Departamental de Florida, para que la Junta Departamental de Florida emita un decreto departamental diciendo que el tren de UPM, que es un hecho consumado, que vamos a pagar durante muchos años, $4.000 millones, 4.000, no pase por el centro de Sarandí Grande. Hagan un bypass. Bueno, les explico eso a las personas que estaban ahí. Me vengo de Sarandí Grande y a los 10, 12 días me dicen si puedo volver a Sarandí Grande. Y bueno, volví por tercera vez. Pero ya eran 200 personas en un gimnasio. Entonces les explico, bueno, miren, lo que hay que hacer es este y este otro. Y ahí un vecino me dice, ¿y eso quién lo haría? O sea, el 15% de la firma de Sarandí Grande, que eran para redondear 1.000, las podemos conseguir. Pero ¿quién redacta la iniciativa? Porque es una redacción como que fuera un proyecto de ley. Y yo le digo, se la redacto yo. O sea, a mí no me cuesta nada redactarla porque a mí me gusta. Es un tema que yo le doy mucha importancia en los cursos de la Facultad de Derecho. Incluso hay docentes que me han invitado a sus cursos para que yo hable de estos temas en el curso de ellos. Y yo se las redacto. Y otro vecino me hace una pregunta notable. Me dice, ¿usted cuánto nos va a cobrar? La pregunta venía al caso. Y yo le dije, mire, la pregunta en realidad está buena, pero está mal formulada. La pregunta sería, ¿cuánto puede cobrar un abogado por desviar un tren de una ciudad de 6.000 habitantes para siempre? O sea, no cuánto le voy a cobrar, cuánto puedo cobrar. Y ahí me dijeron sí, en esa especie de cabildo que tenía. Y yo le digo, 10.000 pesos. Sí, claro, un poco más, no sé, me tiraron 10.000 pesos arriba de la mesa. Le digo, 100.000 pesos. Sí. 1.000.000 de pesos. Y ahí se hizo un silencio. Le digo, si son 6.000 habitantes, hay un tren que les va a destruir la ciudad. Y con una herramienta que tengo yo, ustedes evitan eso, parecería que $20.000 no es tanto dinero. Sin perjuicio de lo cual nadie se pronunció como que estaba de acuerdo con el importe. Entonces yo me acordé de una contratapa que había leído algunos años atrás, cuando éramos estudiantes, escrita por Manuel Flores Mora, en el cual Manuel Flores Mora, que fue un gran político uruguayo, contaba esta historia. Dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, decime qué se necesita para tocar el candombe. Dice, ¿cómo que se necesita? Dice, o sea, si quiero tocar candombe, ¿qué necesito? Y el otro le dice, necesitas 3 tambores. Son unos tambores, unos tamboriles, como correctamente hay que decir, un poco especial porque se conocen como chico, piano y repique. O sea, son 3 tamboriles que uno tiene un formato de chico, el otro de piano y el otro de repique. No sé de dónde salieron los nombres, pero los nombres son esos. Entonces el amigo le dice, ¿nada más? Sí, nada más, le dice. Con esos 3 tamboriles tocas candombe. Ah, bueno, dice, pensé que era más complejo. Dice, no, es eso nomás. El cuento es de Flores Mora, de Manuel Flores Mora. Entonces dice el cuento que los amigos se separan
Y cuando se están separando le dice, no, para un poquito, me acordé de algo más que necesitas. El cuento de Flores Mora. Dice, sí, dice, ¿qué más? Además de los 3 tamboriles. Le dice, 3 negros que sepan tocar el tambor. No, o sea, clave. ¿No? O sea, y yo digo 3 negros porque se puede decir 3 negros. Se puede decir 3 blancos, 3 amarillos, 3 negros, 3 afroamericanos. Se puede decir perfectamente. Que haya un movimiento que nos quiera anular la libertad de expresión y que haya legisladores que quieran dictar leyes que no se puede hablar, eso es otra cosa. Pero se puede decir perfectamente. Entonces, me acordé de esa anécdota y le dije, mire, si ustedes consiguen las 1000 firmas, primero le hice el cuento de Flores Mora. Yo sería los 3 negros y ustedes los tamboriles. Ustedes consigan las firmas y yo le hago la iniciativa. Y la hago sin nada a cambio. Yo no busco un interés económico. Y no es que yo sea bueno, yo no soy bueno. Pero a mí me interesaba el tema. El tema de la iniciativa legislativa local, que es extraordinario. Es un instrumento, una herramienta constitucional brutal. Entonces nos pusimos en campaña de juntar, o sea, yo redacté la iniciativa y a cada una había que firmarla. Se consiguieron las firmas y cuando se empezó a correr el rumor de que Sarandí Grande estaba en esa actividad, varias poblaciones nos convocaron para que hiciéramos lo mismo cambiándome el nombre. Se le pide a la Junta Departamental de Durazno que emita un decreto con fuerza de ley que prohíba el pasaje del tren por Santa Bernardina, que es una circunscripción. Durazno. Y así fuimos acercándonos a Montevideo, 25 de mayo, La Paz, Progreso, Las Piedras, etc. O sea que todos los centros urbanos que el tren de UPM les pasa al medio, armamos las iniciativas en forma honoraria y los vecinos movilizados. También Montevideo, pero en Montevideo nos encontramos con que los referentes de la iniciativa para parar el tren de UPM de Montevideo, si el 3 negros, ¿no? El que redactaba la moción, el que llevaba adelante, el que trataba de cumplir con esa herramienta constitucional, era Frente Amplista, ellos lo acompañaban. Es lo que ellos me dijeron. Pero si tú no sos del Frente Amplio, prefiero que el tren nos parta al medio, que más o menos fue eso lo que yo interpreté, pero no vamos a ir contra nuestro Frente Amplio, que es como tirarse contra la iglesia. Entonces en Montevideo eso no prosperó, ellos siguieron por su cuenta, no consiguieron nada. Y lo cierto es que el primer caso se concreta en Florida. Llegamos a las firmas y vamos a la Junta Departamental de Florida, de gobierno del Partido Nacional, del actual intendente de Enciso, que era el intendente, creo, en aquellos años. Bueno, se presenta a la Junta, yo comparezco en la Junta Departamental de Florida con los vecinos, y la Junta Departamental, en una sesión que nos recibe, dice, vamos a emitir el decreto con fuerza de ley en el departamento diciendo que por el centro de Sarandí Grande el tren no puede pasar. O sea, que hagan un bypass, que hagan lo que se le antoje, pero el tren que no pase. Esa reunión, que fue en la tardecita, anoche, bueno, salimos con un embalaje súper contentos, los vecinos de Sarandí y nosotros que estábamos participando de la movida esa. Pasan algunos días y viene lo que yo imagino fue la orden de arriba. Del Frente Amplio no era raro que viniera la orden, porque el Frente Amplio era, digamos, quien trajo a UPM al Uruguay, era el socio de UPM, el que se beneficiaba directamente de UPM en el Uruguay. Pero me llamó la atención el Partido Nacional, ¿no? El Partido Blanco, diría yo. No sé si nacional, porque nacional implica defender los intereses nacionales, pero el Partido Blanco, en el cual los ediles que nos habían dicho vamos a aprobar el decreto, se dieron vuelta y resolvieron no aprobarlo, no aprobar el decreto. Es decir, lo que le prometieron a los vecinos,
cosa bastante común en el sistema político, prometer una cosa y hacer otra, que es lo que está haciendo el Frente Amplio ahora. Es decir, hicimos un programa de gobierno y les mentimos. El programa de gobierno por el cual ustedes nos votaron, entre otras cosas, fue una mentira, fue un invento. Entonces fue el subsecretario de Economía, el economista Valcorba, a un comité de base el 25 de agosto y le dijo a los que estaban ahí, mire que lo que nosotros dijimos no lo vamos a hacer, les mentimos. Bueno, eso que fue una confesión increíble de Valcorba. Pero bienvenido Valcorba, que dijo la verdad. En este gobierno, el actual subsecretario, uno de los ideólogos del corralito financiero, eso que no sé, uno de los ideólogos de la esclavitud financiera fue Valcorba, cuando fue a España a estudiar cómo se hacía la esclavitud financiera y después vino y la redactó acá con otros integrantes del Frente Amplio y que después el gobierno de coalición nos liberó. Pero bueno, se reúne la Junta Departamental de Florida y vota esa iniciativa, porque yo quiero entrar en detalles técnicos para no aburrirlos, pero es un texto que se presenta escrito como si fuera un proyecto y la Junta lo tiene que aprobar o rechazar, no lo puede modificar. Dice sí o no, no puede cambiar una coma. Y lo que decía esa iniciativa era que el tren de UPM no podía pasar por la zona urbana de Sarandí Grande. La Junta se reúne y rechaza la iniciativa. La tratan y la rechazan. Los ediles del Frente Amplio porque el gobierno, el beneficiado directo era el Frente Amplio. Los ediles del Partido Nacional porque vino la orden, me imagino, no sé si del intendente o de los dirigentes del Partido Nacional, que a UPM no había que tocarlo. Como quedó demostrado después en el gobierno de coalición que UPM era y es intocable. Entonces, el proyecto de iniciativa legislativa local, que es eso, que la Junta lo tiene que aprobar, salió rechazado. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución cuando la Junta rechaza el proyecto? La Constitución dice que si la Junta lo aprueba, quedó aprobado. El tema se terminó ahí. Hago un paréntesis. Utilizaron la misma herramienta de la iniciativa legislativa local que nosotros intentamos usar en UPM, los vecinos de Punta Ballena en Maldonado, para evitar que un proyecto edilicio de más de 30 edificios se construyera en lo que hoy es Punta Ballena. Para redactar esa iniciativa local, los vecinos se contactaron conmigo y yo no se la redacté, pero les di el modelo para que otros lo hicieran. Lo presentaron y la Junta Departamental de Maldonado lo aprobó. Y ahí se cayó el proyecto edilicio. Quiere decir que la herramienta es válida y es útil. Y no es para hablar de mí, simplemente le cuento cómo fue la génesis. Bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución y la Ley 9515, que es la ley que rige en estos temas? Cuando la Junta Departamental rechaza una iniciativa legislativa local, y atención vecinos de Casupá, si quieren lo pueden hacer. Dice que el intendente debe llamar a un referéndum local. Es extraordinaria esa ley. Del año 1935, cuando el Uruguay estaba en una dictadura, la dictadura de Terra, que fue en 1934, pero se prueba una cantidad de leyes en el cual nace la Constitución moderna, digamos. Que después algún día hablaremos de eso. Lo que dice la ley es, bueno, si la Junta Departamental, que es el poder legislativo del departamento, rechaza la iniciativa, el intendente tiene que llamar a un referéndum local para que sean los habitantes del departamento los que resuelvan si eso se aprueba o no se aprueba. Para organizar el referéndum local hay que mandar la iniciativa con las firmas a la Corte Electoral. Entonces nosotros hicimos eso. La Junta rechazó. Bueno, los legisladores departamentales se dieron vuelta, cambiaron 180 grados, dijeron que sí, después dijeron que no. Vaya a saber lo que le pasó. Y nosotros presentamos todos en la Junta Electoral de Florida, para que la Junta acá cuente las firmas, vea si era el 15%, si las firmas eran auténticas, si el texto estaba bien,
y lo mandó a la Corte Electoral. ¿Para qué? Para que la Corte arme el referéndum departamental. En el interín, yo salgo electo diputado por Montevideo. Esto lo voy a decir hasta el cansancio, porque a mí la gente que me votó fue de Montevideo. A mí no me votó nadie de Florida, de Durazno, de Canelones, porque yo no tenía lista. Por lo tanto, lo digo esto porque hay gente que dice, no, a veces la gente utiliza un cargo para conseguir votos. En mi caso no fue así. Otros sí lo han hecho. Yo no fui así. No es mi caso. Salgo electo diputado y hay una disposición en la Constitución que dice, y está bien que esté, que los diputados, y entre otros funcionarios, no pueden tramitar asuntos para terceros frente a la Administración Central, y que si tramitan asuntos para terceros frente a la Administración Central, eso implica la pérdida automática del cargo. Eso dice la Constitución. Traduciendo, los diputados no pueden tramitar asuntos para particulares siendo diputados. Eso para evitar que el diputado vaya a la oficina y diga, mire, yo soy diputado, o sea, soy una persona que tengo cierta importancia, entonces yo quiero que usted haga esto para beneficiar a estos otros, en virtud que yo como diputado se lo estoy pidiendo. Entonces el constituyente, que es muy sabio, para evitar que el legislador se vea tentado a conseguir beneficios para él y para otras personas por ser legislador, lo prohibió. En ese interín que yo salgo diputado, seguimos con el trámite del referéndum local. Y yo aparecía en la radio, en la televisión, en la Corte Electoral, llevando documentos, expedientes, etc. Entonces, ediles del Partido Nacional, sacos del Partido Nacional, ediles del Partido Blanco y del Frente Amplio presentan una denuncia a la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, para que yo sea destituido del Parlamento porque estaba tramitando asuntos para terceros, pero porque además estaba en contra de UPM, que es el patrón de todos ellos, de todos los legisladores del momento, y de los actuales tal vez también. UPM es intocable, es la Basílica de San Pedro para los católicos. Entonces ingresa el expediente al Parlamento, y el expediente era destituir al diputado Eduardo Luz porque violaba la Constitución, porque estaba tramitando asuntos para terceros, cosa que era cierto, y que por lo tanto había que aplicarme ese artículo de la Constitución. Esto se lo cuento porque en esta primera reunión, es una reunión, yo qué sé, como de amigos. Entonces, hablaremos de temas jurídicos, de temas filosóficos, de temas de gobierno, hablaremos de todo en este programa. Pero en esta presentación me pareció simpático hacer un poco historia de la actividad legislativa y otras cosas más. ¿Qué es lo que pasó? El expediente viene a la Corte Electoral. Ahora le voy a decir cómo se resolvieron esos dos temas. El expediente viene a la Corte Electoral y la Corte Electoral, en una sentencia que es una vergüenza, lo digo así porque lo puedo decir, porque yo doy Corte Electoral en la facultad. Entonces, si desde el año 1993 uno está dando derecho constitucional, me parece que tengo suficiente legitimación para hablar de la Constitución. Podré estar equivocado, pero hablar puedo. Entonces, la Corte Electoral saca una sentencia que es increíble, en el cual dicen los 9 ministros de la Corte, fue por unanimidad, claro, todos alineados al tema de UPM, que el referéndum local que los vecinos de Sarandí Grande habían iniciado y que habían cumplido todos los requisitos, no se podía llevar adelante porque el objeto del decreto departamental, es decir, el contenido del decreto, que era que un tren no pasara por el centro de la ciudad, no era materia de la intendencia. ¿Se da cuenta la barbaridad que dijeron los ministros de la Corte, no? Los ministros de la Corte dijeron, el hecho de que un tren atraviese una ciudad, que la gente de Sarandí Grande y Eduardo Luz y otros más pusieron en la iniciativa, llegaron a la firma y la Junta lo rechazó, no habilita
a que nosotros aprobemos el referéndum local porque la materia que tiene ese decreto no es materia departamental. Y en eso la Corte, entre comillas, está equivocada, claro, muy mal. Pero el argumento estaba bien pensado porque la Constitución dice que los decretos departamentales, que son producto de la iniciativa, tienen que tener un contenido de materia departamental. Si la materia no es departamental, claramente no pueden tener ese contenido. Entonces la Corte dice, no, como esto no es materia departamental, no se hace el referéndum. Y no se hizo, yendo contra la iniciativa de los vecinos. Ahora, ustedes imagínense, ustedes no tienen formación jurídica, no conocen la Constitución ni la ley, pero ¿a ustedes les parece que el trazado de una vía férrea por una planta urbana no tiene nada que ver la Intendencia? Es una cosa ridícula lo que dijo la Corte Electoral. Porque ni siquiera hay que saber derecho, hay que tener sentido común. Ustedes imaginan que AFE resuelve hoy hacer una vía del tren entre la Plaza Independencia y el Obelisco. AFE es un ente autónomo y el Poder Ejecutivo. El intendente de Montevideo, el economista Vergara, ¿no puede decir nada al respecto? No puede decir, no, mire, yo no quiero que haga la vía férrea entre la Plaza Independencia y el Obelisco. Claro que puede decir, porque es materia departamental decir por dónde pasa una vía. Tanto es así que hace unos tiempos atrás se manejó un proyecto de hacer un tren entre el peaje de Pando y la Plaza Independencia. ¿Y por qué no se hizo? Que era un negocio para algunas empresas constructoras y para el gobierno. Y no se hizo porque los gobiernos departamentales de Canelones, cuyo intendente era Yamandu Orsi, y de Montevideo no le dieron la autorización al gobierno nacional. Le dijeron, no, nosotros no queremos que haga la vía por Avenida Italia y por el Pinar y por Yanatacio. No tenemos interés. Entonces es lógico que los gobiernos departamentales, pero la sentencia de la Corte fue una sentencia política, porque atacaba intereses de los políticos y de UPM. Pero la sentencia dice algo más, que es más grave. La sentencia en un momento dice que se cuiden los ediles de aprobar ese decreto, cosa que no hicieron, porque de hacerlo tenían que asumir las consecuencias de haber actuado así. Era una especie de amenaza. Ojo, los legisladores departamentales que si aprueban eso pueden ser objeto, no sé, de un juicio político. Bueno, lo cierto es que fracasó con argumentos de hecho, no de derecho, toda esa movida. ¿Qué fue lo que sucedió con Sarandí Grande? Y luego les cuento qué fue lo que pasó con la denuncia para que me destituyeran del Partido Blanco y del Frente Amplio. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la época del presidente Vázquez, ante esa movida, que en su momento fue muy importante, resuelve hacer un bypass en Sarandí Grande. Entonces, la ciudad de Sarandí Grande, cuyo centro es la vía férrea, porque las antiguas ciudades se desarrollaban a ambos lados de la vía, que tiene monumentos históricos en la vía férrea, que tiene todo unas construcciones que pertenecían a AFE y que hoy son museos y que son centros culturales y que son centros de recreación, todo eso iba a volar con el tren de UPM. Bueno, todo eso se mantiene hasta hoy porque el gobierno de la época resuelve hacer un bypass que lo termina el gobierno de la coalición del presidente Lacalle Pou, que la vía pasa por afuera del pueblo. El único pueblo que se salvó porque fue el que llevó hasta última instancia. Los otros están condenados por la vía por el centro, cosa que pasa todo. Y pregúntenle a los vecinos de Paso Molino lo que son el calvario que viven. Y a los vecinos frente amplistas de Peñarol y Sayago que iniciaron y después lo dejaron porque uno de los que estaba ayudando no era el frente, una cosa increíble, pero ahí están. Como dijo aquel, ahí tienen Cuba, sí, yanquis no. Ahí tienen a Cuba y miren los yanquis. Bueno, esto es igual. Ahí tienen el tren. ¿Cómo terminó el pedido de destitución que me hicieron los ediles de Canelones del Partido Blanco y del Frente Amplio para que yo sea destituido de la Cámara?
Bueno, primero que la vicepresidenta Argimón dijo, esto es un disparate, ¿cómo vamos a destituirte? Bueno, pero el tema nunca se trató. Yo incluso les dije, trátenlo, vamos a resolverlo. Pero yo diría con prudencia política, no con conocimiento, porque lo que le faltó a los ediles del Partido Blanco y del Frente Amplio de Canelones fue conocimiento, que es bastante común que le falte. Y ahora voy a decir por qué. Pero el sistema político, o sea, el poder legislativo dice, no, ¿cómo te vamos a destituir? O sea, el pedido puntual que hicieron los ediles blancos y del Frente Amplio para que yo sea destituido, el poder legislativo, digamos que lo cajoneó. Dijo, no, esto no lo vamos a seguir, no lo vamos a acompañar, etc. Ahora, si no lo hubiera hecho, o sea que no me destituyeron. Ahora, si no lo hubiera hecho, si hubieran querido seguir con el trámite, cosa que podían haber hecho, pero no hicieron y yo les agradezco mucho, no hubieran podido destituirme. ¿Por qué? Porque los ediles que presentaron la iniciativa fueron unos ignorantes. Ignorantes en el sentido textual de la palabra, que ignorante es el que ignora. O sea, no es un insulto decir ignorancia. Ignorante, es una ignora. ¿Qué es una persona que ignora? Un ignorante. Usted, Luz, ¿qué sabe de astrofísica? Nada, soy un ignorante. ¿Y eso está mal? No está bien, si ignoro. Lo que dice la Constitución, que no la conocen, es que el legislador no puede realizar ningún trámite para terceros frente a la administración central. Lo dice textual. Y la administración central en la Constitución uruguaya es el Poder Ejecutivo y los ministerios. Y lo que yo estaba haciendo con mucha alegría y entusiasmo era un trámite, una gestión ante la Corte Electoral, que es parte de la administración descentralizada. Por lo tanto, yo no estaba violando ningún artículo de la Constitución porque yo estaba trabajando en la administración descentralizada. Y lo que no quiere el constituyente, y está bien que no quiera, es que el legislador haga gestiones ante la administración central. Pero los ediles blancos y el Frente Amplista de Canelones no saben ni que existe la Constitución. Por lo menos aquellos ediles. Entonces, presionado por los patrones de UPM y presionados por los políticos, por los dirigentes políticos de la época que trabajaban para UPM, dijeron, esto hay que pararlo de alguna forma, no va a ser que este tipo con cuatro personas más nos haga caer este proyecto. Entonces el proyecto se hizo porque el sistema político está alineado atrás de UPM, estamos pagando, UPM está ganando y nosotros estamos pagando, una cosa increíble. Pero fue lo que la gente eligió, porque la gente, curiosamente, la gente votó a los que le pusieron el tren, que yo después me quedé pensando si habrá valido la pena hacer todo lo que hicimos. Porque cuando la gente fue a votar, votó en Florida a los blancos, que le pusieron el tren ahí. En Durazno a los blancos, que fue lo que le pusieron el tren. Y en Montevideo al Frente Amplio. Y en Canelones también. Entonces ahí me di cuenta que tal vez no era... Nosotros queríamos que era un tema de vida o muerte y a la gente no le importó. O tal vez mucha gente que vota, sabiendo como los delegados de Sayago y Peñarol, no importa que el tren nos parta al medio, pero como es del Frente Amplio nos dejamos partir al medio. Que es más o menos como razonaron. Entonces es un tema interesante, me parece un tema interesante. A mí me parece interesante. Capaz que ustedes están ahí y dicen, esta es una masa tremenda que hace 1 hora y media que está hablando y no ha dicho nada como la gente. Pero bueno, es el programa nuestro. Me pareció un tema interesante para difundir los institutos de la Constitución, cómo razona el cuerpo electoral y lo curioso y lo difícil que es a veces entender el comportamiento del gobierno y de la gente. Entonces, son las 11:28 de la mañana. Nuestro programa va hasta las 12. Nosotros dijimos que este programa iba a ser un programa de comunicación, de reflexión, de difusión, también de anécdotas, de cuentos, de invitados. En algún momento
Esta mesa va a haber más de una persona, hoy es el primer programa. Vamos a tener otro formato. Aquí nosotros estamos en un estudio que nos han prestado y que tenemos que agradecer y que somos agradecidos a los dueños del estudio, que los voy a nombrar porque son amigos, por eso estamos acá, que es Horacio Lampariello, Amodio Pérez y Alfonso, tres personas conocidas públicamente, que tienen un pequeño estudio de televisión, un estudio de grabación, y que en ese estudio nos permiten que nosotros salgamos y compartamos esta mañana con ustedes. Tenemos una persona que nos ayuda desde yo diría, el operador, no sé, que permite que yo esté acá, que yo salga, que permite que lleguen los mensajes, el que permite que ustedes se comuniquen, el que si tuviéramos un corte haríamos un corte que no tenemos, etcétera, 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 que es Javier, un querido amigo que hemos conocido en estos tiempos, que es el que nos está ayudando para que nosotros hagamos nuestro programa. Es decir que somos muy agradecidos a este grupo de personas que les acabo de nombrar y muy agradecidos a ustedes que nos están acompañando en este proyecto de comunicación, que lo empezamos hoy y que lo vamos a continuar hacia el futuro con mucho entusiasmo, y que esperamos que tengamos una llegada, que nuestro contenido sea entretenido, como dijo una señora. La señora me dijo una vez, yo lo escuché a usted y es entretenido. Me gustó esa definición. Bueno, sí, sirve para entretener, macanudo, pero lo que nosotros queremos es básicamente informar, reflexionar con ustedes y en lo posible difundir y tratar de explicar textos jurídicos, legislativos y de gobierno que es el día a día de la vida nuestra en el Uruguay y en nuestra sociedad. Ese es el objetivo del programa. Y esta larga presentación, esta introducción un poco larga, fue para que ustedes, fue como el libro de Lobsang Rampa, El tercer ojo, en el cual él escribe más de 10 libros después del tercer ojo, pero para entender los 10 libros que le siguen, que los escribió entre el año 50 y 80, fallece en el 80, según él había que leer el primero. Entonces nosotros dimos, porque creímos pertinente, un poco la explicación del sentido de nuestra presencia en este primer programa, que todavía nos quedan algunos contenidos para compartir con ustedes, y en los programas subsiguientes, o sea, al partir del próximo viernes y otros viernes, hablaremos de temas más puntuales o temas tal vez que sean presencia en la semana. Así que terminada esta presentación, soy esta introducción un poco larga, pero absolutamente necesaria, le iba a pedir a Javier que nos pase pequeño, porque también digo esto, como nosotros no tenemos publicidad ni posibilidad de hacer corte, ya lo dije hace un rato, vamos a intercalar algunos videitos de TikTok. Esos videitos de TikTok, que son segundos, nos están vinculados al tema que vamos a desarrollar inmediatamente, o sirven una especie de recreo para que uno pueda, no sé, preparar un mate en el medio. También sabemos que la aplicación de YouTube es hay que tener mucho cuidado, porque uno no puede pasar determinados contenidos que están en la red pero no se pueden compartir. Es decir, hay una serie de reglas que las iremos aprendiendo sobre la marcha para no violar ninguna de las disposiciones de la tecnología o de la aplicación que nos permite salir al aire, porque tiene como sanción la suspensión de los programas. No queremos que eso suceda y por lo tanto somos cuidadosos en la elección de los videitos de TikTok que elegimos. 3 o 4 por viernes van a ser, en este caso van a ser tal vez menos, que nos permitan saltar de un tema al otro y hacer una pequeña pausa. Así que vamos al primero y seguimos.
El objetivo del 6% para educación y 1% para investigación es compartido. Y bueno, ahí también nosotros nos preocupa que con esta propuesta presupuestal en realidad iría bajando en el tiempo el porcentaje dedicado a la educación. Por supuesto entendemos que habrá rendiciones de cuentas, pero hoy la perspectiva es que al final del quinquenio, en lugar de acercarnos al 6, estemos más cerca del 4. ¿Lo que se proyecta es una caída? Sí, la verdad es esa. Por supuesto, entendemos que en las declaraciones públicas el gobierno ha dicho que este es un presupuesto en principio por un par de años, que por lo menos en la negociación tripartita se mencionó eso, que en el tercer año habría otras posibilidades. A nivel salarial estamos hablando. A nivel salarial, pero nosotros vemos que en el global, con los números que hay hoy y la proyección que hay hoy, el porcentaje, con las predicciones de crecimiento de PBI que hacemos nosotros, ¿verdad? El porcentaje estaría disminuyendo. Muy bien, amigos, continuamos. Continuamos en nuestro primer programa de difusión del espacio constitucional ambientalista. Bueno, ese video que ustedes vieron es el gran periodista uruguayo Martín Rodríguez, conocido periodista, y que es conductor de un programa en la mañana, también valioso, de La Diaria Radio. Y la persona que está con él es el rector de la universidad. El rector de la universidad está diciéndole a él que la promesa del plan de gobierno del Frente Amplio de darle el 6 más 1 el 6% más 1 del PBI a la educación no va a ser así. Ahí está el rector de la universidad hablando de la universidad, pero también habla de la educación en general. Entonces dice que va a llegar a un 4 y que va a ir bajando. ¿Esto por qué lo digo? Porque es muy curioso lo que pasó con el director de la OPP actual, el economista Rodrigo Arín. Rodrigo Arín hasta hace nada era rector de la universidad. Y yo como legislador lo conocí porque él, haciendo su tarea, se reunía con distintos legisladores pidiéndole que apoyaran a la universidad en su presupuesto y en general a la educación. Ahora el Frente Amplio nombró al economista Arín director del OPP, que el director del OPP junto con el ministro de Economía son los que manejan las cuentas públicas. Entonces cuando salió el nombramiento hubo como una especie de alegría o de tranquilidad a nivel de la educación, diciendo, bueno, si esta persona que hasta ayer recorría los despachos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo reivindicando una suma de dinero en el presupuesto que era absolutamente válida para la Universidad de la República, ahora que es el que tiene la llave de la caja, nos imaginamos que eso se va a poder cumplir. Pero, curiosamente, como dijo el economista Valcorba, que ya lo citamos en el programa, le hemos mentido a nuestros electores. Le prometimos un programa de gobierno que es imposible de cumplir. Por lo tanto, dijimos vamos a hacer esto y otro, y no lo vamos a hacer, porque se lo dijimos para que nos voten. Eso no lo dijo Valcorba, eso lo digo yo. Le dijimos todo esto para que ustedes nos voten. Como ya nos votaron, o sea, ya no nos saca nadie hasta dentro de 5 años, ahora les vengo a decir, yo que soy el subsecretario de Economía, que esto que le prometimos es inviable, es absolutamente imposible que lo hagamos. Por lo tanto, yo me imagino que habrá pensado el subsecretario Valcorba, lo que no les va a decir el presidente del Frente Amplio, ni los legisladores del Frente Amplio, ni el presidente de la República, ni ningún dirigente importante del Frente Amplio, se lo vengo a decir yo, que soy un dirigente importante, soy el segundo en economía. Les vengo a decir que esto no es así. Y el video que vimos del periodista con el rector actual de la universidad es una prueba bastante contundente de esa mentira, o sea, es la concreción. Y así será en muchos temas del presupuesto. Esto nos da pie para hablar algunos minutos del presupuesto. El presupuesto, ustedes saben, y si no saben, se los cuento, siempre se dice que es la ley más importante del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno sale electo, en los primeros 6 meses, desde que asume,
presenta su ley, su proyecto de ley de presupuesto, y en ese presupuesto lo que se hace es establecer el plan de gobiernos para los 5 años que vienen. O sea, el gobierno dice, en todas estas materias yo voy a hacer esto. Desde el punto de vista presupuestal, voy a dedicar a todo lo que prometí o a toda la gestión de gobierno que tengo, tanto dinero para llevar adelante tales promesas o tales planes de gobierno. Y en ese proyecto de presupuesto se incluye, bueno, el dinero necesario para dar cumplimiento a ese plan. Ahora bien, el presupuesto tiene más de 700 artículos, el proyecto de presupuesto que se presentó. Nosotros lo leímos, no en profundidad, pero medio por arriba, y hemos descubierto, o hemos constatado, saco la palabra descubierto, más de 90 artículos inconstitucionales. Lo que, desde el punto de vista, yo diría jurídico, tiene cierta gravedad, es muy grave, o sea que se aprueben proyectos, artículos inconstitucionales, pero es lo que los gobiernos hacen. Y cuando digo los gobiernos me refiero a todos, incluso avalado por la Suprema Corte de Justicia. En el sistema jurídico uruguayo, el poder que tiene la facultad de declarar una ley inconstitucional y por lo tanto que no se aplique es la Suprema Corte de Justicia. Eso lo dice la Constitución. Y los gobiernos generalmente violan un artículo de la Constitución, que a mí como me gusta leer la Constitución se los voy a leer. Y miren lo que dice el artículo 216 de la Constitución. Artículo 216 de la Constitución dice: no se incluirán ni en los presupuestos ni en las leyes de rendición de cuentas disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato del gobierno, ni aquellas que no se refieren exclusivamente a su ejecución. Es decir, este es un artículo que un niño de escuela lo entiende. No se incluirán en los presupuestos disposiciones cuya vigencia excedan el mandato de gobierno. ¿Qué es lo que quiere el constituyente? Que en los proyectos de presupuesto todo lo que haya tenga que ver con el periodo de 5 años que ese gobierno va a estar ejerciendo la función de gobierno. Porque si usted no puede poner en la ley de presupuesto un artículo que sea para de 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 años, porque usted no sabe quién es el que viene. Entonces, si usted incluye en la ley de presupuesto disposiciones que pasan los 5 años, ata al gobierno que viene a una norma vigente que el gobierno que viene de pronto no la quiere, quiere otra. Entonces, en la ley de presupuesto, que es lo que el gobierno va a gastar en llevar adelante su gestión de gobierno, solamente puede haber leyes, artículos que tengan que ver con la economía, con el tema presupuestal, nada más. Todo lo que sea fuera de la economía viola el artículo 216, que yo le acabo de leer. Ahora, ¿qué pasa? Todos los gobiernos del presidente Sanguinetti en adelante, 1985, han violado este artículo de la Constitución. Este presupuesto, por ejemplo, modifica el Código Penal, modifica el Código de Proceso Penal, modifica el Código Aduanero, modifica el Código Civil, modifica el Código de Minería, modifica leyes para el futuro, modifica el Código de Proceso Penal, el Código Penal. Claramente, las modificaciones de códigos no pueden estar en la ley de presupuesto, porque exceden el periodo de gobierno. Pero además crea secretarías en la Presidencia de la República cuando la Constitución lo prohíbe. La Constitución expresamente prohíbe que en la Presidencia de la República existan secretarías con materias que el presidente no puede tener. Lo dice expresamente la Constitución. Es más, le cuento para que se haga una idea. A la función del presidente, al presidente de la República, no se lo puede controlar. O sea, el Parlamento no puede llamar al presidente de la República, puede llamar a un ministro. Ahora, ¿por qué no se lo puede controlar al presidente? Porque el presidente, según la Constitución, no puede hacer prácticamente nada. Son muy pocas las competencias del presidente. O sea, es muy poco lo que el presidente puede hacer. Y lo dice la Constitución, puede nombrar a los ministros, nombra al secretario y prosecretario de la presidencia, representa al Uruguay en el exterior. Es decir, tiene una función media protocolar, el presidente de la República.
Y todas las funciones de gobierno las tiene el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo es el presidente de la República más los 14 ministros. Eso es el Poder Ejecutivo, presidente de la República más los 14 ministros. Si usted lo divide, es el presidente solo y los 14 ministros por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que dijo el constituyente? Como el presidente no puede hacer nada, lo dice la Constitución, nombra al secretario y prosecretario, que está bien si son sus secretarios, nombra a los ministros, que está bien si son sus secretarios, porque los ministros son secretarios del presidente. Representa al Uruguay en el extranjero, me parece perfecto. Disuelve el Parlamento si hay una crisis de gobierno, que acá nunca se dio, el presidente puede disolver el Parlamento, eso no lo vamos a explicar ahora, pero lo puede hacer, y está bien, pues, si hay una crisis de gobierno, disuelve el Parlamento y llama a elecciones para que haya un nuevo Parlamento. Y después no puede hacer más nada. Entonces, ¿para qué vamos a controlar a una persona que no puede hacer nada? O sea, al presidente no se lo controla, no porque no se lo quiera controlar, sino porque no puede hacer nada. Controlemos al Poder Ejecutivo, que es el presidente y los ministros, que es los que pueden hacer todo. Por eso el Parlamento puede llevar un ministro a interpelarlo y no puede llevar al presidente. Ahora, ¿qué es lo que hace esta rendición, esta ley de presupuesto? Crea secretarías, crea funciones dentro de la presidencia que la presidencia no puede ejecutar, no puede hacer. Entonces, modifica códigos, crea una especie de Ministerio de Justicia. Ustedes saben que el doctor Díaz, prosecretario, yo le digo copresidente, ha hecho un lobby para ver si pueden aprobar un Ministerio de Justicia, que sería un desastre para el Uruguay. Pero los legisladores ya le dijeron que no tiene los votos. Entonces se ha un poco suavizado ese tema. O sea, se ha abandonado, ya nadie habla del Ministerio de Justicia, que sería, así como se destruyó la Fiscalía General de la Nación, se imagina un Ministerio de Justicia tratando de destruir el Poder Judicial. Sería una catástrofe. Pero ya los legisladores le anunciaron al Poder Ejecutivo de que no estarían los votos para crear el Ministerio de Justicia. Ustedes saben que el Frente Amplio ha conseguido los votos con Cabildo Abierto, que es el socio incondicional del Frente Amplio. En estos primeros meses de gobierno, el partido de Manini Ríos es el que ha dado los votos para que el Frente apruebe sus proyectos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores tiene la mayoría. Pero aparentemente para el Ministerio de Justicia no habría votos. Entonces, ante la imposibilidad y constatación de que no se puede crear un Ministerio de Justicia porque los votos no están como figura, como Ministerio de Justicia, la Secretaría de la Presidencia metió en forma inconstitucional una especie de Ministerio de Justicia dentro de la ley de presupuesto. Entonces, como en la ley de presupuesto se vota en 90 días, o sea, tiene un plazo determinado para su aprobación, 45 días en cada cámara, los gobiernos aprovechan a poner en la ley de presupuesto soluciones legislativas que si las mandaran como proyecto autónomo pueden pasar meses o años en la Cámara y no le aseguran su aprobación. Sin embargo, si están en el presupuesto, pueden conseguir que se le apruebe algo que de otra forma no se lo aprobarían. Y que la Constitución no permite que eso se haga. Entonces, este presupuesto, entre otras cosas, tiene todas esas inconstitucionalidades. Es decir, crear oficinas dentro de la Presidencia de la República, crea 5 secretarías en la Presidencia, crea esa especie de mini ministerio y otras disposiciones más que atentan contra la Constitución y que nosotros en otros programas las iremos analizando. Es decir, este tema del presupuesto, esta presencia del rector de la universidad, fue la que nos dio pie para que nosotros terminemos este espacio hablando un poquito del presupuesto. Teníamos otros temas para hablar. Teníamos para hablar con ustedes el derrumbe del gobierno comunista en Nepal, que usted decía, ¿y Uruguay qué le importa a Nepal? Y la verdad que nos importa poco y nada, porque a Nepal la conocemos por sus montañas. Y porque hace algunos años atrás un grupo de estudiantes de ciencias económicas en una especie de golpe de estado que hubo en Nepal quedó atrapado ahí dentro en esa situación hasta que pudieron salir y ahí fue noticia para Uruguay. Pero la noticia es cómo un sistema de gobierno comunista se derrumba. Eso sí es noticia.
O sea, cómo van desapareciendo. Desaparecieron casi todos en la década del 90 y ahora los pocos que quedan, que se mantienen, siguen cayendo. Y eso para la humanidad es una buena noticia. Entonces nosotros queríamos compartir cómo ese sistema comunista maoísta, la gente movilizada los echó, los sacó del gobierno, como sacó a los de Europa del Este, sacó a los de la Unión Soviética, y bueno, quedan algunos todavía para sacar. Pero íbamos a referir un poquito más a eso, no nos vamos a referir ahora, porque ya estamos en los últimos 10 minutos del programa. Pero sí, también nos íbamos a referir al tema de la libertad de prensa, al ataque al comunicador Esteban Queimada, que se lo pretende procesar, o sea, condenar por una opinión y por un insulto, algo insólito en el derecho uruguayo. Es decir, nosotros tenemos el artículo 29 de la Constitución que dice que es absolutamente libre la expresión del pensamiento por cualquier medio que sea. Lo dice así, desde el año 1830 viene esto. Y también la Constitución dice que quedando responsable el autor de lo que diga, si al decir algo basándose en la libertad de expresión comete un delito. Está perfecto ese artículo. Ahora la Fiscalía, en complicidad con el Poder Judicial, le inició un proceso que vamos a ver cómo termina. Recién se inició, pero podía haberse quedado sin efecto ya en la primera audiencia, que es lo que debió suceder, porque el periodista Esteban Queimada, a quien le enviamos nuestra solidaridad, insultó a una persona. Que la insultó. Pero el insulto está permitido en el Uruguay. Si no, vayan al fútbol. Cuando haya un clásico. Las hinchadas pasan 90 minutos insultándose, insultando al juez, insultando a todo el mundo, porque es la cabecita de los que van al fútbol. Entonces, lo que hizo el periodista fue insultó a una persona. Es decir, hasta se podría discutir si la insultó.